¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al programa Agora. Hoy tenemos a una mujer luchadora, incansablemente luchadora, que hace poco además recibía un reconocimiento público por su dedicación a su tierra, al mundo rural. Hoy nos acompaña la carrizalera Loli Ramírez. ¿Qué tal, Loli? Buenos días, doña Teresa, aquí estamos. Bueno, quíteme usted el doña, por favor, quíteme el doña. Ay, qué difícil. Que me pone muchos años y usted sabe que no los tengo. A usted, aunque le diga doña o el excelentísimo, será usted una de las presentadoras más bonitas del pueblo. Vaya, por favor, me estoy sonrojando, se lo digo de verdad, ¿eh? Pues, sí. Está usted consiguiendo lo que no ha conseguido nadie que se haya sentado ahí, que yo me sonroje. Lo voy a intentar, porque además usted se lo merece. Gracias de verdad, porque sabemos, Loli, que estás en una circunstancia muy delicada, después hablaremos de eso, y aún así estabas dispuesta a venir y estás sentado aquí con nosotros, incluso la semana pasada, porque en realidad esta entrevista tenía otra fecha y era la semana anterior. Y Loli me dijo, sí, yo voy, cuando me llamen, estoy ahí para acompañarles a ustedes y a toda esa gente que me aprecia, porque sabemos que hay mucha gente que te quiere, Loli. ¿Cómo se cultiva tanto cariño durante tanto tiempo? Yo creo que el cariño se cultiva con el respeto y la educación, porque si hay respeto y cariño. Entonces yo he intentado durante toda la vida el respetar a la gente, ser generosa y tener educación y el trato que he recibido es el mismo, mucho cariño y mucho respeto. Pero también porque te han enseñado a respetar y a tener ese cariño a la gente. Sí, eso se crea, se mama en casa. Sí, en casa. Mi padre era una persona muy querida en Carrizal, fue una persona muy pública, porque fue muy pública, fue tanto presidente del Club de Fútbol Unión Carrizal como del Club de Pensionistas, y también tenía ese carisma de respeto y de cariño hacia la gente. Pancho Ramírez. Efectivamente. Ahí lo tenemos, precisamente. Ahí está. En una fotografía. Ahí está mi imagen, mi referente en todos los sentidos. Bueno, pero fue un hombre que también trabajó mucho, que supo labrarse su futuro contra el viento y la marea, porque 2023, a pesar de todos los problemas que vemos cuando encendemos la televisión y vemos esos telediarios, lo que de aquella época no tenía precedente a nivel de pobreza y a nivel de necesidad. Sobre todo cuando mi padre tuvo que emigrar al antiguo Sáhara español, que él había tirado, que estaba en sociedad con otros dos señores. ¿Por qué se marchó su padre de aquí? Porque se marchó con toda la familia. Sí. Mi padre arrancó con todo el mundo. Fue una emigración muy rápida porque mi padre tenía en la banda unas 30 fanegadas de pimientos y de cultivo. Y vino un temporal en el año 67, 68 que arrasó todos los invernaderos. Todos arrasados. Mi madre tenía una tienda pequeña también en el barrio, de comestibles, y un bar. Y a partir de ahí mi padre tuvo que emigrar a Layún con una familia que allí ya estaba afincada, que eran los padrinos de una de mis hermanas, y les consiguió a mi padre un trabajo en lo que era primero cubiertas y tejados, y luego lo que eran las minas de Fopugrá. La imagen que acabamos de ver es tuya, ¿con qué edad? Pues ahí tendría yo 17 años en el Sáhara. Estabas viviendo en el Sáhara. Sí. Me gustaría, antes de que me contaras cómo se vivía en el Sáhara, retrotraernos otra vez hacia atrás, porque hablabas de la banda, de aquellos cultivos, de la tienda que tenía tu madre. Vivían bien, estaban bien. Vivíamos bien. Además, en esa época, que tenía una tienda de comestibles y un bar como lo que tenía mi padre, vivíamos bien. Me ayudábamos mucha gente en el barrio, porque gente que no tenía posibilidad para pagar en efectivo. Existía la libreta. La libreta mi madre la tenía abierta para todo el que quisiera. No se le negaba un pan a nadie. Yo era pequeña porque estudiaba en el colegio que había en la banda en ese entonces, que había un colegio que era hasta cuarto por lo menos, pero yo era pequeña. Yo tendría 8 años, 7 añitos, y ya yo me fui a Layún con 8 años, 9 años. Es un cambio radical. Radical, sí. Sí. ¿Qué diferencia encontraste de cuando llegaste? Porque claro, muy pequeña, sí es verdad, pero con ya capacidad como para darse cuenta de cuando algo no es igual a lo que se tenía. No, ya cuando llegamos a Layún llegabas a una vida prácticamente un giro de 180 grados, porque ya tenías que ir a otro colegio con otra gente, porque habíamos saharauis y españoles juntos en los mismos colegios. Mi padre pues era un emprendedor nato y allí consiguió una pequeña tienda también de comestibles, que luego le pusimos Vivero Fátima. Y yo en el colegio, mis hermanas, las mayores, una trabajaba en lo que era en la radio de la empresa de Fopucrac, la mayor en Encarna. Fátima en Calme trabajaba también en otro sitio que era un bazar de unos amigos, que Fátima en la tienda, y Antonia y yo, que éramos las pequeñas, pues estudiando. ¿Era un lugar próspero en aquel momento? ¿Perdón? ¿Era próspero en aquel momento? Sí. Nosotros allí levantamos mucha cabeza, muchísima. Y lo mismo, allí mi padre
Mi padre allí en el Ayun, en el desierto, hizo una prueba de cultivo y salió el cultivo como él quería. Él decía que donde había agua y tierra... Plantó en el desierto, sí, en el de plantó, verdad. sí, en la empresa de Fucra cogió un trocito de terreno y plantó sus sandías, sus pimientos, sus cositas. Luego mi padre pasó a ser ya jefe de vigilancia de lo que era el paso del puerto del Ayun a la empresa y ahí ya mi padre hizo sus pinitos allí, ¿no? Su experiencia en lo que es plantar. Era el antiguo Sáhara español. El antiguo Sáhara español, Ayun. Bueno, con el idioma no había tanto problema, por tanto. No, para nada. Para nada. Para nada. Allí vivíamos como hermanos. De hecho, que yo estoy en un grupo que no eres del Ayun y ahí tenemos amigos que siguen en el Ayun. ¿Continúan en contacto? Sí, ¿Siguieron en contacto con aquella saharauis gente? que nos mandan vídeos de la parte española, que eso es, vamos, de pena, de cómo la tienen, pero nos mandan vídeos de donde vivíamos, de la parroquia está intacta, porque todavía hay cosas allí que siguen siendo propiedad del gobierno español, como es la parroquia, como son los pisos de protección oficial y muchísimas cosas siguen siendo del pueblo español. ¿No has vuelto? No, una de mis hermanas sí volvió. ¿No te gustaría volver? A mí me gustaría volver, me encantaría volver. Y ver, aunque sea como usted, mi casa donde estuve, el colegio donde estudié, el instituto, todo eso. ¿Se mantiene? ¿Esa casa, se mantiene. ese colegio se mantiene? El colegio no sé si se mantiene, lo que es el instituto sí, el instituto sí se mantiene. Y ahora que presumiblemente dentro de poco vas a tener tiempo, porque antes de empezar la entrevista hablábamos ya de una posible jubilación porque Loli necesita descansar. ¿No te gustaría pasar alguna temporada, volver? Me gustaría viajar en general. Me gustaría viajar, tengo a mi hermana en Madrid, tengo familia en Cádiz, en Murcia y me gustaría, pero yo soy muy ermitaña, Teresa, me gusta mucho mi casa y me gusta mucho Carrizal. Y mis paseos son por Carrizal y por mi casa. Yo el día a día desayunar, dar una vuelta por la finca, volver a mi casa y soy muy ermitaña. ¿Seguías llevando Carrizal en tu corazón, el municipio en tu corazón, aunque estuvieses en el Sáhara y te hubieses marchado siendo muy pequeña todavía? Sí, en mi municipio, yo nací en la banda de Agüime, no quiero dejar eso atrás porque yo nací en la banda de Agüime, donde estudié mis 3 primeros años en el colegio de la banda. Era la cuarta de 5 hermanas. Yo soy la cuarta de 5 hermanas y un varón que se crió en mi casa también, que falleció el año pasado en junio. Entonces yo estudié en la banda hasta el tercero de GB. Ahí te vemos muy pequeñita. ¿Qué edad tendrías ahí? Ahí, pues fíjate, ahí tengo yo y cómo has conseguido esa foto. Ah, pues no lo sé. Esa foto, esa cartera, me la dejó una tía mía porque no me estaba quieta. Y para que me estuviera quieta, eso fue en el patio de mi abuela, de la casa de mi abuela, pues que podía tener un añito, año y medio, 2 añitos. Habías estado muy enferma. Sí, a mí me diagnosticaron pequeñita lo que es la meningitis. Y en una época en la que no había los adelantos de no, hoy, ni un materno infantil. De todas formas, fíjate lo que no había, que don Gonzalo Acosta, que era el médico. Oye, don Gonzalo, yo recuerdo a don Gonzalo, pues don Gonzalo que nadie Acosta, haga números, por favor. Yo recuerdo a don Gonzalo. Acosta le dijo a mi madre en su día, póngale este medicamento cuando llegue a Carrizal y si está viva mañana me la trae. Y mi madre le dijo a don Gonzalo, póngale algo, no me diga que me voy a llevar a mi niña para Carrizal y que si está viva que se la traiga mañana. Y don Gonzalo me puso un medicamento que tenía allí y dijo, y cuando llegue a Carrizal están toda la noche poniéndole una gotita de agua con un algodón en la boca. Toda la noche. No puede la niña quedársele la boca seca ni un minuto. Por eso será por todo lo que hablo ahora. Porque no me he dejado secar la boca. Y entonces al día siguiente, mi padre decía, está viva. Cuando mi madre llegó allí a la consulta, él abrió la puerta y dijo que había, por lo visto, muchísima gente. Entre y dice, esta la salvo yo. Porque esta es la única que me ha engañado. Que creí que no llegaba mañana, a hoy, y ha llegado. Y cuando sea mayor me la trae. Que quiero conocerla. ¿Y volvió? Sí, volví un día con mi tía. Volvió. Sí. Antes de fallecer, que sé que este médico era una auténtica eminencia, que salvó a muchísima, muchísima gente, sí, y me incluyo. Sí, no. Salvó además, a muchísima gente llevó, y me incluyo. Mi tía me llevó, me dijo, vamos, porque además recuerdo que mis tías me contaban que una de ellas iba por el ejido y a comprar los medicamentos y que mirando para atrás, no sé qué le dijeran, no sigue, y los médicos aquí, pero él me salvó la vida. Además le dijo, si está viva mañana, usted me la trae. Y me dijo, no, toda la noche tiene usted que estar con un algodón, toda la noche,
con una gotita. Su madre tenía mucha fe, porque sé que también hizo una promesa pensando que la niña no La no promesa saldría me la adelante. hizo, pero la tuve que pagar yo, ¿Por de qué? vestirme de Santa Lucía hasta que tuviera los 5 años, ¿Por qué? porque me quedé ciega, Perdió la vista. Perdí la vista. ¿Por culpa de la meningitis? por culpa de la meningitis. Estuve ciega como casi 6 meses. Ah, Me ponían así la manita, no veía nada, y recuperé la vista y me vestí de Santa Lucía. Ahí está su madre. Ahí está muy mi madre, joven. guapísima. Yo decía que Loli estaba hoy en unas circunstancias especiales, pero es que su madre ha fallecido hace una semana y algo. Sí, hoy hace 14 días. Hace 14 días. Y la entrevista la teníamos prevista para la semana pasada. Loli estaba dispuesta a venir, aún en esas circunstancias. Era una gran mujer. Sí, mis padres han sido unas personas muy, para nosotros muy relevantes y muy referentes, tanto uno como el otro. Con mi padre estuve muchísimo tiempo en la finca y claro, estábamos el día a día. Luego con mi madre, pues desde que nací, porque mi padre falleció en el 2000 y yo sigo en mi casa soltera y eran las que estábamos, mis hermanas también, porque claro, vivimos allí 3 hermanas juntas, pero yo siempre he estado con mi madre allí codo a codo. Y tiene una hermana incluso en Chile. Mi hermana estaba en Chile cuando falleció mi madre porque mi sobrina tenía un proyecto en Chile, la que vive en Madrid, que es ingeniero, y entonces mi hermana se había ido esa semana a Chile y tuvo que viajar desde Chile para poder asistir al sepelio de su madre. Porque no pudo estar en el sepelio, pudo venir al funeral. Se me ha adelantado usted porque me hablaba de la finca, pero es que la finca no apareció hasta que volvieron del Sáhara. Efectivamente. Y en ese momento se compra la huerta del seminario, ¿se llama? No, ¿O esto es posterior? No, lo cogimos en arrendamiento. La huerta del seminario es propiedad de los herederos de don Manuel Espino. Y entonces nosotros lo cogimos en arrendamiento. ¿Por qué se arrendaba la finca? Porque en ese entonces habían 2 arrendatarios dentro. Y cuando mi padre llegó del Sáhara, quería coger algo aquí, porque mi padre tenía la opción, cuando se descolonizó el territorio, de coger 2 trabajos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Y dijo mi padre, si me vuelvo a ir a otro sitio, no vuelvo más a Canarias. Y yo quiero volver a Canarias. ¿Por qué tenía su padre tantas ofertas de trabajo? Porque la empresa de Fobucra, cuando despidió a todos sus trabajadores, tuvo la buena, eso de dejarle a todos sus trabajos de elegir y le hacían unas ofertas de trabajo en el resto de España. Fuera Barcelona, fuera Madrid, fuera Palma de Mallorca, donde quisieran ir con sus categorías y su profesión. Entonces mi padre dijo, no, yo vuelvo a Las Palmas y allí con lo que me den, con lo poco que me den, yo consigo un solar en Carrizal, donde lo fue fabricando. De momento fuimos a vivir a casa de una tía mía que era en la misma calle y nos dejó la casa, hasta que porque lo del Ayun fue precipitado. O sea, que yo fue... Porque su familia vendió todo antes de marcharse al Sáhara. No, nosotros no vendimos todo, la casa seguía en la banda. Teníamos sea, una casa en la banda que ahora mismo vive mi hermana allí. O sea, que recuperaron esa vivienda. Sí, a la vuelta tenían nunca al menos donde nunca quedarse. la perdimos porque mi padre cuando se fue a Ayun, la tienda se la dejó a una de mis tías y el bar a otra de sus hermanas, a sus 2 hermanas. Con tener mi padre esa de generosidad que tenía, de que como mis abuelas también estaban, pues mis tías le daban una pequeña renta a una de mis abuelas y mi otra tía a otra de mis abuelas. La que tenía el bar a una abuela y la que tenía la tienda a otra. Para que mis abuelas tuviesen, pero teníamos la vivienda allí. O sea, que llegan de vuelta del Sáhara, se meten en la finca, en la huerta del seminario, Sí. que después ya sería en propiedad, más tarde No, sería en ha propiedad. sido ¿Nunca ha sido propiedad? No. La finca nunca ha sido ¿Siempre ha propiedad. sido en arrendamiento? Siempre ha sido en ¿Sí? arrendamiento, sí. No, la finca yo eso lo quiero aclarar porque ha habido algún medio de comunicación que lo ha puesto erróneamente y no quiero yo que los dueños vean ese tipo de entrevistas y no Claro quiero que yo no, por decir supuesto. que es mía porque Dato importante, además. que es mía porque pago la renta, por supuesto. Porque yo tengo un piso alquilado y yo ahora mismo la dueña es la que vive dentro. Ajá. Porque yo soy la propietaria, pero la finca es en arrendamiento. Ahí la llevaban 2 señores, uno la dejó, el otro la... Y entonces mi padre cogió una parte del que la había dejado. Con el paso del tiempo, el otro también, y ya cogimos todo. Los dueños dijeron que no, que la finca no se arrendaba fuera a la gente, que si nosotros la queríamos coger, con la misma renta, toda la totalidad. Y entran ustedes en la finca. Y Y le dan entramos trabajo a un montón de Y gente. dimos trabajo pues aproximadamente a 40 trabajadores. Ahí te vemos, esta foto es reciente, Sí. lógicamente, en la finca. Ahí se ha cultivado lo más grande y se ha exportado también. Sí, ahí hemos exportado muchísima cantidad de kilos de judías verdes y de pimiento.
muchísima cantidad. ¿Cuántos años se dedicaba? Porque claro, llega un momento en el que el padre ya no puede seguir trabajando. Mi padre se va de la finca en el 2000, en el 1999. Mi padre ya me deja a mí las riendas de la finca. Pero yo estaba con él desde el año 76, codo a codo con él. Entonces en el año 85 por ahí mi padre ya la pasa a mi nombre. Y pasa la explotación. La explotación, lógicamente. No la finca, la Sí, explotación. sí. La finca la pasa a mi nombre. En el 2000 fallece mi padre y ya sigo yo con la explotación hasta el día de hoy, que ya es menos cantidad lo que planto, porque ya estoy prácticamente sola y yo quiero ya retirarme un poquito de todo y si la tengo más bien como para la casa. Planto cualquier cosita para la casa, pero no la cantidad que había antes. Hace poco se le hizo un reconocimiento que yo sé que a usted le ha llegado muy, muy adentro, porque era un reconocimiento que se le hacía a través de la institución pública municipal. Ese día estuvo rodeada de muchos amigos, de mucha gente que aprecia el trabajo Sí, eso fue en la fiesta de Loli. en la fiesta de San Isidro. Sí, de un Gareza. reconocimiento que se le hizo por Sí. parte del Ayuntamiento de Ingenio, como mujer rural, mujer dedicada a la tierra, en una época difícil, complicada, pero también en unos años como estos, en los que el trabajo del agricultor también es complicado y es difícil. Lo que pasa es que las profesiones, si te gustan y tienes tu recompensa, porque yo la he tenido tanto económicamente como a través de la familia, como a través de las instituciones, de reconocerme lo que yo he trabajado, lo que yo he sido y lo que yo he querido ser, pues te es más fácil, Teresa. Es muchísimo más fácil. Mi preocupación es que yo cultive algo y que yo tenga mi finca y que cuando vayas a recoger tus productos, o bien se te hayan enfermado y no puedes recoger la producción, o bien te lo hayan quitado. Eso ya te deja con el alma por los suelos. Y hay gente que no entiende que los agricultores tenemos muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimos gastos y que no está bien de que cuando vayamos a coger la producción no la encontremos porque el hereje de turno, porque no tiene otro nombre, sino el hereje de turno, venga y se la lleve. Se roban las fincas. Por supuesto, por supuesto. Pero ya esté o no esté vallada. Yo sé de un caso en Tenerife de un señor que le quitaron aguacates, que eso tuvo que haber sido una organización, porque no es imposible que se lleven 500 o 1000 kilos de aguacate un señor solo. Ahí vemos que te dan una placa. ¿Dónde está esa placa ahora mismo? Esa placa la tengo yo en el salón de mi casa, Que la junto vea. con todas las cosas que a mí me han hecho de reconocimiento. Que le importa. Había muchos amigos ese día. Sí, sí, ese día fue muy importante, pero muy cariñoso. Estaban mis sobrinos, estaban mis amigos, y yo esto lo voy a agradecer no solo a los que fueron, sino a las instituciones que hicieron posible que esto fuera posible. ¿Y de gente del Club de Fútbol Unión Carrizal había ese día? ¿Con Sí, usted estaban acompañándola? sí, estaban dos, habían tres, pero uno es responsable de institución, pero habían dos que son jugadores de mi padre, que yo les tengo muchísimo cariño, que es Pepito Calazá y Roque Verona, que esos niños, donde quiera que haya un acto, para mí, ahí están ellos, estuvieron en lo de mi madre, estuvieron en ese reconocimiento, o sea, sí. Porque después de tanta agricultura, de tanto partirse el lomo en la tierra, dicho de manera muy llana, su padre tenía tiempo para hacerse cargo de un club de fútbol. Sí, sí, sí. Y yo también. Y usted también. Yo Donde también. iba su padre, O sea, iba yo Loli. también. Yo salíamos de la finca, nos íbamos a casa a las 5:30, a las 6 de la tarde y a las 8 estábamos en el campo de tierra. No era usted lo que se llamaba en aquella época, perdónenme por la expresión, una mujer de casa. No, en esa época no. Ahí sí lo tengo claro, pero lo reconozco. Más tenía el apoyo de mis hermanas, que llegaba a mi casa y tenía hasta la cena puesta en la mesa preparada. Porque además mis hermanas sabían que me Porque gustaba eso. le gustaba. ¿Cómo se mete su padre en el club de fútbol? Mi padre cuando llegó del Sáhara, el Carrizal estaba pasando por una situación difícil y entonces con los amigos que él había dejado antes de irse, en mi casa se reunieron, vamos a coger el club antes de que esto desaparezca. Entonces mi padre puso de su bolsillo una cantidad de dinero bastante razonable para que el Carrizal volviera a ser otra vez un equipo en auge, con jugadores, con el terreno apto para jugar, etcétera, etcétera. Porque el terreno no estaba tampoco en condiciones. El terreno estaba un poco descuidado. Vale, eso siempre requiere una inversión, que fue lo que Sí, hizo su padre. fue Ahí vemos algunas imágenes y ahí le vemos usted. Fue la primera mujer secretaria de un club de fútbol. De un club de fútbol a nivel nacional y regional. Porque además se pudo demostrar que fue la primera mujer secretaria de un club regional y nacional. ¿Qué función tenía usted en el club? En el club yo era la secretaria, pero yo tenía la función de todo, Teresa. Yo allí
los equipajes de mis niños que salieran blanquitos, los bocadillos, la taquilla, marcar el campo, tenía gente para que me ayudara, el bar porque allí sacábamos un dinero. Yo tenía muchísima complicidad con las novias de los jugadores, muchísima, con las novias de los jugadores, que ahí habíamos lo menos 10 o 12, y limpiábamos lo que era el local donde estaban los trofeos. Le decía, chiquilla, esto parece mentira que tú mujeres aquí dentro. Oiga, esa expresión, hoy no la permitimos, ¿eh? No se me marche. Yo sabía que por ahí iba a ir la cosa, pero es que si no lo digo me repito. Yo parecía mentira porque los hombres son muy descuidados. Bueno, en la actualidad ya colaboran más. En aquella época... Bueno, no que colaboren, sino que hacen lo que tienen que hacer. En aquella época eran un poco cómodos. Muy cómodo. Era otra época. Efectivamente. Era otra época. Entonces vamos a contar la historia con las épocas. No, y como fue realmente. Y como fue realmente. Entonces las chiquillas, bueno, allí... Hoy el club lo dirige José Antonio Sánchez. Sí, José Antonio Sánchez fue uno de esos niños. Uno de esos niños. Ahora mismo en la actualidad, los que están en la directiva, casi todos me atrevo a jurar que han sido jugadores de mi padre. ¿Con qué edad conoció usted a José Antonio? Oye, a José Antonio, conocí con 17 años, 16 años. Además, yo soy muy amiga de su familia. Creo que lo tenemos. Yo a José Antonio soy muy amiga. Lo tenemos, claro que sí, ahí está. José Antonio, ¿qué tal? Ay, mi niño, qué sorpresa. No escuchamos. Ay, espérate, ¿qué? No escuchamos a José Antonio. Vamos a ver si podemos solucionar ese pequeño problema de sonido. Mi niño, para escuchar a José Antonio. José Antonio, ¿usted me escucha? ¿Me escucha ahora? Ahora sí que le escuchamos. Ahora sí que le escuchamos. Vale, vale. José Encantado Antonio, de estar aquí. si se gira usted un poquito, a lo mejor que conseguimos ver que le vemos media cara, que seguro que Loli está deseando... No, está pegado hacia mí, está pegado hacia mí. Está pegado hacia mí. Pegado a Loli. Bueno, primero que nada, agradecer a José Antonio que haya atendido amablemente nuestra llamada, disponible desde el primer momento. José Antonio, ¿qué recuerdos tiene usted de esa infancia en el Club de Fútbol Unión Carrizal con Loli? Muchísimo, porque Loli no solo era la secretaria, sino te puedo decir que era el alma del equipo. La relación con los críos, con nosotros, con todos los compañeros y demás, era tan importante como la que teníamos con su padre, con Panchito. El olor a sotá y la presencia de Loli allí era una constante. Y fue una tremenda trabajadora del club y yo creo que no hay nadie que haya estado en esa época que no le agradezca a día de hoy la tremenda labor que hizo en su día, sí. Bueno, lo escuchamos un poquito bajo, vamos a ver si podemos subir un poquito ese volumen. Sí. José Antonio, cuénteme, ¿era Loli exigente? ¿Era un poquito regañadientes? ¿Eso que ponía todo el mundo firme? No, sinceramente el recuerdo que yo tengo de una persona muy cariñosa, muy cariñosa, muy atenta con los críos, siempre predispuesta a ayudar. Poco más o menos que lo que es hoy en día, que siempre tiende una mano al club, que siempre está predispuesta y que pretende ayudar. Para nada. Era una persona muy activa, muy activa. Yo a ver, yo era un niño en esa época, pero se pueden hacer una idea de la cantidad de tareas que tenía que llevar a cabo ella y su padre, y la verdad es que lo hacía con todo el amor y todo el cariño del mundo. O sea que para nada recuerdo a una Loli ni irascible, ni encrespada, ni muchísimo menos, al contrario, muy cariñosa siempre con nosotros. ¿Influye el hecho, bueno, ese cariño que usted demuestra que no solamente hacia Loli, sino también recibido por parte no solamente suya, sino de todos los niños que conformaban el club en aquel momento? ¿Fue una semilla que se plantó bien y que por eso está usted todavía hoy en el club? De hecho, es su presidente. Totalmente. Si existe una razón por la que yo esté aquí, porque a veces me preguntan y todavía no lo sé, porque hay tremendo dolor de cabeza que uno tiene que coger aquí, es porque a mí me enseñaron y cogí el ejemplo de Panchito Ramírez, la labor que hizo ahí, la entrega hacia los niños y para mí, yo lo dije el otro día en un acto, Loli creo que estaba ahí, para mí es un ejemplo a seguir, siempre lo ha sido, y Loli lo mismo. O sea que la semilla que plantó yo creo que hoy es un árbol que está ahí, habemos muchos futbolistas implicados en el Carrizal y sin duda se lo debemos a Panchito y a Loli, por supuesto. Tiene usted buen recuerdo de Pancho Ramírez, al que tuvo ocasión de conocer muy bien. Bueno, a ver, conocer muy bien dentro de para empezar, del recuerdo que yo tengo de él,
era una persona muy campechana, muy cercana, no puedo decirte que en ningún momento tuviésemos ningún tipo de asperezas con él, porque era una persona que estaba predispuesta siempre a ayudarnos. Quizás, y a pesar de la cantidad de buenos presidentes que han pasado por el Carrizal, para mí siempre ha sido el máximo referente de este club, y el recuerdo es maravilloso. Hombre, bien es verdad que ha pasado tantos años que hay cosas que se han ido borrando con el tiempo, ¿vale? Loli las tiene mucho más frescas que yo, pero evidentemente la presencia de este hombre allí, además era una persona muy normal, y creo que en la vida la sencillez, la simpleza, dan a entender el tipo de persona que era, ¿vale? Afable, una persona trabajadora, y todo eso es un ejemplo, y lo demostraba todos los días cuando estaba allí en el campo. José Antonio, ¿qué diría usted a esta mujer que tenemos hoy aquí, a Loli Ramírez, que como decíamos fue la primera mujer secretaria de un club de fútbol, una época en la que eso precisamente no se estilaba? ¿Qué le diría usted a ella, ya a toro pasado, cuando ya usted ocupa también una responsabilidad en el club? De alguna manera ya se entiende de otra manera la responsabilidad y el esfuerzo que se realiza cuando se pertenece a una directiva de este calibre. Yo a Loli le diría lo siguiente, le daría las gracias eternamente de mí personalmente y por el club, y le diría que se puede estar tranquila, puede tener su conciencia tranquila, puede dormir tranquila, porque ha hecho una labor extraordinaria dentro del club, es un referente, y el día de mañana, cuando mire hacia atrás y vea la trayectoria suya, incluida la que tuvo dentro del club, podrá sentirse satisfecha, y podrá contarle a toda su familia que ha sido siempre un ejemplo para nosotros. Ese es el mayor mensaje que yo le puedo dar. Además de agradecerle todo el cariño y todo el apoyo. Desde que yo entraba en este club, se ha predispuesto desde el minuto 1 hasta el final del partido a ayudarnos en todo lo posible. Y eso es digno de agradecer, ¿eh? Loli, ¿qué le diría usted a José Antonio? Yo nada más que le digo que lo quiero mucho, que soy muy amiga de su familia, que evidentemente veo a mi padre representado en todo lo que está haciendo, porque tiene humildad, tiene educación, tiene carisma para estar como presidente, y el orgullo más grande que tengo, que sí lo voy a contar, es que cuando falleció mi padre, que fue un jueves, el domingo jugaba al Carrizal, yo fui al campo destrozada y su hermano Pablo marcó un gol y se lo dedicó a mi padre. Eso no se olvida. Eso no además lo vi en el campo de tierra. Ese niño era juvenil, pero jugaba con el regional ese domingo y marcó un gol y se lo dedicó a mi padre. Y ahora mismo los que están en el club han sido jugadores de mi padre, y era lo que yo quería, que el Carrizal quedara en manos de los jugadores del club. Pues así ha sido. José Antonio, le veo incluso hasta emocionado. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, la verdad muchísimas, que sí, pero le veo a la mitad, ¿eh? Ahora mismo tiene usted que rodarse un poquito de donde está. Quiere venir hacia donde quiere ir hacia donde está Loli y no le podemos ver con claridad. Es que si lo tuviera cerca, vamos a saber que lo abrazo, que lo yo beso. sinceramente le agradezco mucho. No sé si merezco lo que me está diciendo, pero le agradezco de corazón a Loli todo ese cariño que siempre me ha mostrado, y que sepa que el club tiene no solo una puerta abierta, tiene todas las puertas abiertas para ella. Que muchas gracias, José Antonio, a ti y a tu familia, que estuvieron en lo de mi madre, muy cariñosos, porque estuvieron sus padres y tuvo él también, toda la directiva del club. El presente que le mandaste a mi madre también, te lo agradezco mucho, pero vamos, que el club será para mí de mi alma, y que sabes que tengo un pie dentro y otro fuera cuando tú quieras. Bueno, ahí queda esa, acaba de tirar, como se suele decir, sí, tengo un pie dentro y otro fuera para cuando tú quieras. Pues José Antonio Sánchez, presidente del Club de Fútbol Unión Carrizal, muchísimas gracias por estos minutos que ha pasado con nosotros, y enhorabuena por ese gran trabajo que está realizando con el club. Un saludo. Vale. Lo mismo les deseo, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, y gracias también a ustedes, ¿eh? Un saludo. Bueno, qué recuerdo, José Antonio. Sí, José Antonio con su hermano jugaban los dos. Jugaba José Antonio y jugaba el hermano en juveniles. Luego Pablo cogió el infantil, el hermano Pablo, que tenía a mi sobrino Pablo, y eso era una cadena. O sea, mi padre quería que sus jugadores fueran los que siguieran en el club. Eso de un pie fuera, da que pensar que cuando Loli deje yo ahora mismo las papas y los pimientos, yo ahora mismo iré a ver a los cadetes y a los juveniles, que son los equipos más representativos que yo he tenido, porque son los que yo siempre he tenido ahí, cadetes y juveniles, y indiscutiblemente iré a verlos, por supuesto. Loli, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros.
por haberte sentado hoy aquí para hablarnos de tu vida, de tus cosas, de tus proyectos, de tu futuro, que tenemos todavía mucho futuro, muchas cosas que contar, porque es que Loli todavía no ha escrito un libro. No lo voy a escribir porque luego me voy arrepintiendo y ya el libro en vez de 20 páginas se quedan 2. ¿Por qué? ¿Por qué se va a Porque quedar hay cosas en 2? que a mí no me... Escribir mis memorias, sí, a lo mejor un día me pongo desde que nací, lo que viví, tal, pero ya ¿Por qué no? Pero si tiene tantas cosas que contar. Que prefiero tener grabada en mi memoria, y en estas cosas como esto de hoy, como las entrevistas que me han hecho, que están ahí representadas, los libros se quedan en los cajones, pero estas cosas se van viendo con los años, con las generaciones, con mi sobrino que tiene 6 años, cuando sea mayor lo verá, y los libros, sabes lo que pasa con los libros, que son recuerdos que me meten siempre en los cajones. Pero yo, las entrevistas como esta, como radiofónicas, son más, para mí las veo más cercanas, más cariñosas y más efectivas. Como es Loli Ramírez en general. Gracias, Loli, por habernos acompañado, de verdad. Gracias. Un saludo y enhorabuena por ese trabajo tan grande hecho de corazón, porque cuando las cosas se hacen de corazón, salen así de bien. Sí. Y agradecer la sorpresa de José Antonio, que me ha llegado al alma de que haya estado disponible al 100%. Es que me ha alegrado porque yo soy mucho de su familia, o sea, he estado mucho relacionada con esta casa. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, pues Loli Ramírez ha sido nuestra protagonista de hoy. La próxima semana tendremos otra persona sentada aquí con nosotros y ustedes ahí, como siempre, escuchándonos, viéndonos fieles a este programa Ágora. Saludos, buena semana y hasta la próxima.